hermanos, amigos y amigas de Patria para Siempre y Patria para Todos. En el día de hoy, viernes 16 de abril, seguimos enviando los mensajes que corresponden a este trabajo para conocer la historia dominicana y en este mes la historia de abril. Dijimos en principio que antes de nosotros hablar de la revolución constitucionalista, teníamos que saber cuáles fueron las causas que la originaron y después plantear las consecuencias. Entre las causas que produjeron la revolución constitucionalista, también hay que citar la tiranía de Trujillo. ¿Qué ocurrió al Trujillo desaparecer cuando fue asesinado o ajusticiado el 30 de mayo de 1961 mientras se dirigía a San Cristóbal? Aquel día fue un día donde ese paño oscuro de la historia que representó la tiranía le abrió la puerta a las libertades democráticas. Con la exhalación del último suspiro de Trujillo, al ser ajusticiado, nace una nueva vida. El pueblo entonces comienza a aspirar aire de libertad y democracia. Trujillo, ya dijimos cómo subió al poder, cómo se adueñó de la economía nacional, a tal punto que de cada 100 pesos, 51 pesos correspondían a Trujillo, 47 al sector extranjero, básicamente norteamericano, y un 7% a los sectores económicos del país. Tenía a su favor una maquinaria represiva. Tenía todos los mecanismos para mantener a un país subyugado. Pero cae. Cuando Trujillo cae, además del aire de libertad que respiramos, se comienzan a despertar las energías revolucionarias, democráticas del país. Y surgen organizaciones como la Unión Cívica Nacional, el 14 de junio, que era un grupo de luchadores que vinieron en una expedición en el 1959, que fueron aplastadas por la tiranía, pero dejaron la impronta de la lucha y activaron la conciencia de la juventud dominicana para incorporarse a una lucha contra el régimen. Ahí caen las hermanas Mirabal y muchos jóvenes del país. Son torturados por el simple hecho de ser antitrujillistas. Después de haber ocurrido la Revolución Francesa en el 1789 y haber pasado cerca de 2 siglos de apertura al republicanismo, al liberalismo político, todavía teníamos sembrado en nuestro suelo la maldición de una tiranía. Bueno, es una situación que el pueblo aprovechó, pero cuando a Trujillo lo matan, dejan instalado en el gobierno al doctor Joaquín Balaguer, quien había sido electo vicepresidente en las elecciones de 1957, donde el hermano de Trujillo, Héctor Bienvenido Trujillo Molina, fue el presidente de la República y Balaguer vicepresidente. A la muerte de Trujillo, Balaguer era el presidente porque Trujillo le había hecho un atentado al presidente democrático de Venezuela, Rómulo Betancourt, y tuvo una sanción de la Organización de Estados Americanos. Inclusive le suspendieron la cuota azucarera que había para comprarlo en el mercado norteamericano. Pues Trujillo había cometido ese crimen internacional y tenía que ser sancionado. Al morir, Balaguer se queda con esa carga encima
pero sigue en el poder, quiere seguir en el poder. Su hijo Ramfi viene de disfrutar la buena vida en Europa y viene a asesinar a los que ajusticiaron a su padre. Se produce entonces una alianza Balaguer-Ramfi, pero los norteamericanos no estaban ni con uno ni con el otro, porque ellos querían terminar la tiranía, dado que querían no darle pretexto a que surgiera otra Cuba en ningún país de América. Ellos lucharon, entonces Ramfi era un obstáculo, Balaguer también. El 18 de noviembre, por ejemplo, Ramfi pretendía asesinar a todos los que eran enemigos de Trujillo. Pero el 19, Ramón Rodríguez Echavarría, un general destacado en la base aérea de Santiago, se levanta en alianza con Balaguer y ametralla la base aérea de San Isidro. Ese general contaba con 500 hombres armados, 5 aviones Vampiro, 5 aviones Mustang P-51, 2 AT-6 y un AT-11. Y al ametrallar la base aérea de San Isidro, ese mismo día, Ramfi y la familia Trujillo se dieron cuenta de que no tenían pueblo ni tenían apoyo norteamericano. Se fueron los Trujillo el 19 de noviembre. Pero Balaguer quiso aliarse a la fuerza militar que estaba del lado de Rodríguez Echavarría para quedarse en el poder. El pueblo entonces respondió haciendo huelga. Se movilizó el pueblo hasta que Balaguer después que Kennedy le manda un enviado aquí, tuvo que ceder y formar un Consejo de Estado. Ese Consejo de Estado, él lo juramenta, pero lo encabeza él. Él no quería dejar el poder. Él pretendía llegar hasta las elecciones de 1962. Juramenta el Consejo de Estado y a los 15 días él le da un golpe de Estado al Consejo de Estado que había creado y depone a Rafael F. Bonelli, depone a Nicolás Pichardo, a Eduardo Riz Barrera. Entonces introduce 3 militares, entre ellos Neinival Sega. Pero hubo una reacción de parte de los militares comprometidos con la democracia. Y ese momento lo encabezó el coronel Rafael Tomás Fernández Domínguez, el mismo que después veremos que fue el ideólogo del grupo constitucionalista Enriquillo para traer a Bosch después que le dieron golpe de Estado. Actuó en 19 de enero de 1962, y él convenció a Wessing para que lo acompañara a la base aérea de San Isidro, donde el mayor Quiroz Pérez y ellos con unos tanques y soldados se fueron al club de oficiales donde tenían preso a los miembros del Consejo de Estado que Balaguer había depuesto. Participó junto con Fernández Domínguez, Wessing y también Camaño. Atila Luna quería participar y también quiso participar el general Rodríguez Reyes, pero Fernández Domínguez se le adelantó. Hicieron prisionero a Rodríguez Echavarría y el grupo y llevaron al palacio a Bonelli y el grupo que habían sustituido, los reinstalaron y ahí comenzó el Consejo de Estado a funcionar hasta que el 20 de diciembre del año de 1962 se celebraron las elecciones donde el profesor Juan Bosch ganó ampliamente 22 de los 27 senadores que había en el país, 43 de los 74 diputados, 63 de los 78 síndicos.
lo ganó Juan Bosch. El 27 de febrero de 1963, Juan Bosch toma el poder. Se juramenta como presidente de la República. Un presidente honesto, capaz. Ese presidente que adversó a Trujillo desde el exilio vino a ser presidente de la República Dominicana. Y el 29 de abril promulga una constitución. La constitución más avanzada que se había dado en el país hasta ese momento. Y la constitución que reivindicaba entonces al campesino, al pueblo. Esas tierras que a partir del 1874 comenzaron a ser repartidas en el gobierno de Ignacio María González a extranjeros, y fue la entrada ahí entonces de los que tenían ingenio en Cuba, del grupo norteamericano, que terminaron haciéndose dueños de la economía a fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Esas tierras que las leyes de concesiones agrarias que emitiera Ramón Cáceres para darle tierra y titular a los extranjeros, que como el caso norteamericano tenía en el 1919, después de la invasión, en medio de la invasión norteamericana, el 25 de las tierras cultivables. Esas tierras que después Trujillo se adueñó de las mejores tierras del país. Bosch dispuso en su constitución que iban a ser entregadas al campesino, al que labraba la tierra. En su artículo 23 y 25 de la constitución de 1963 aparece taxativamente la forma en que se iba a hacer esa repartición, inclusive crear cooperativas, inclusive si el campesino no tenía dinero, el Estado prestarle el dinero, pero poner a producir al campo. Bosch, con esa precariedad que tenía, iba a hacer del país una taza de oro, porque además estaban las confiscaciones a todos los bienes de Trujillo. Habían pasado al Estado. Íbamos a tener un Estado rico al servicio de los pobres, de las grandes mayorías. Pero resulta que ese no era el propósito de la clase legitimante del país. Los sectores de poder lo que querían era adueñarse de lo que Trujillo había dejado y seguir la misma fiesta con la tierra y los bienes del Estado. Entonces conspiraron contra el gobierno del profesor Juan Bosch. Un gobierno que cuando le dieron el golpe de Estado ya había pagado $9.022.000 de $12.722.000 que se debían. En 7 meses pagó una cantidad igual que la que pagó Trujillo en el 1947, después de 17 años de gobierno. Bosch, en menos de 7 meses, ya iba a saldar la deuda. Tenía programado que para principios de 1964 se iba a pagar la deuda externa. Liberar al país de la deuda era devolver la independencia económica, y devolver la independencia económica era también devolverle la independencia política. Pero los sectores oligárquicos del país se opusieron. Y ahí entró a formar parte de la iglesia, no parte de la iglesia de aquellos tiempos, no la de hoy. Ahí entró los sectores militares neotrujillistas, los industriales incipientes que querían la industria de Trujillo, los terratenientes, los importadores y exportadores dirigidos por el sector norteamericano que tenía grandes posesionamientos de tierra y recursos invertidos en el país. Le dieron el golpe de Estado a Juan Bosch el 25 de septiembre de 1963. El 24, Juan Bosch hizo el esfuerzo por convencer a los que lo habían derrocado y lo citó al palacio
fueron una gran parte. No pudo conseguir a Fernández Domínguez, quien había formado ya en junio del 63 un grupo, que es el Grupo Enriquillo que ya mencioné, con oficiales, instructores de la Academia Militar Batalla Las Carreras, y estaban dispuestos a echar el pleito en favor de Bosch. Pero como quiera, esa noche le dieron el golpe de Estado al profesor Juan Bosch. Era día de la Merced del 24 y el otro día 25 el gobierno estaba derrocado. A partir de ese momento se hirió de muerte, casi de muerte, porque todavía estamos vivos luchando los dominicanos y dominicanas que así lo entendemos, la democracia y la soberanía nacional. Ese día de ese golpe de Estado comenzó a gestarse la posibilidad de esa revolución, de la cual comenzaremos a hablar a partir del próximo lunes 19. Vamos a explicar a ustedes cómo se desarrolló el inicio de aquella revolución y cómo terminó la parte armada. Eso será el próximo lunes. Porque hoy solamente le vamos a recordar que los pueblos siempre tienen hombres y mujeres dispuestos a luchar por su libertad, por su soberanía y, en el caso específico, por la supremacía de la Constitución de la República. Aquella que plantea que toda persona u órgano que ejerza potestades públicas está sujeto a la Constitución, norma suprema y fundamento jurídico del Estado, por lo que todas las leyes, todos los decretos, reglamentos, resoluciones, actos contrarios a la Constitución son nulos de pleno derecho. Nosotros, entendiendo eso, estamos del lado de la lucha porque eso se respeta. Estamos con los que así piensan, que en la República Dominicana, en algún momento de su historia no muy lejana, se hará desde el Estado lo que hay que hacer, que es que se cumpla con la ley y punto. Hasta el próximo lunes 19. Bendiciones. Libertad, que los ecos se agiten mientras llenos de noble ansiedad nuestros campos de gloria repiten. Libertad, libertad, libertad.